Buen día, estimados estudiantes. ¿Cómo han estado el día de hoy? Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 22 de julio. Vamos a tratar lo que es la continuación. Bienvenida, estimada Solórzano, sobre lo que es la notación científica con números pequeños. ¿Qué es una notación científica? Ya lo vimos en la clase anterior. ¿Por qué se utiliza? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea, estimada Solórzano? ¿Sí me puede escuchar? Ok, pero sí que esperemos que se conecten. Esperemos que se conecten los compañeros. Démosle 5 minutitos. Hoy iniciamos la clase con la estudiante Arely Solórzano, la clase de física. Es la única estudiante que se encuentra conectada hasta el momento, el día 22 de julio. ¿Ok? ¿Qué es una notación científica con números pequeños? ¿Para qué se utiliza Buenos días, en licenciada. física? Disculpe. Buen día, don Castillo. Bienvenido. Le comento que ya tomamos la lista en los primeros a las
10:45 inició, en los primeros 5 minutos se tomó la lista de los estudiantes. Espera el segundo llamado para que pueda quedar evidencia. ¿Para qué se utiliza en física los números pequeños de las notaciones científicas? Para trabajar con medidas microscópicas como el radio de un átomo, para representar lo que son las constantes universales como la carga de un electrón, para facilitar los cálculos y la comprensión de números extremadamente pequeños. Porque cuanto más pequeño es el número, más grande es el valor absoluto, que será en exponencial negativo. Siempre hay que asegurarse que cuando son los números pequeños, extremadamente pequeños, van a tener una negativa, es decir, que van a ser números con una base de menos. En cómo nació este tema en específico fue la necesidad que hubo a finales del siglo XVIII. Los científicos como Kepler, Newton y Galileo empezaron a estudiar los fenómenos naturales y ya que no los podían medir, empezaron con nuevas teorías, especialmente lo que fue la notación exponencial por parte de René y Napier. El Napier es el creador de la teoría de los logaritmos, que se empezó a trabajar de manera sistemática con la conjunto con lo que es la ley de la notación científica en base de los números pequeños. Se hizo necesario para la necesidad de explicar lo que son números extremadamente largos, grandes en pequeñas cifras. Se consolidó con lo que fue la modernización, porque a inicios del siglo XX ya la gran mayoría de la gente podía tener acceso a lo que era un dispositivo tecnológico, por ejemplo, un teléfono o una computadora. Eso fue la revolución de la tecnología. Debido a eso, las computadoras y estos elementos trabajaban con lo que era el Sistema Internacional de Unidades, que es el SI, y para poder representar toda esa cantidad de datos, que vendría a ser todo el logaritmo de la información para poder, por ejemplo, programar todo eso, necesitaban minimizar toda esa información en algo chiquito y por eso se consolidó lo que fue la notación científica. En resumen, es una herramienta que también se utiliza en la matemática. Surgió por la necesidad de trabajar con números pequeños, muy pequeños o números muy grandes. En este caso estamos hablando hoy sobre los números pequeños. ¿Cuáles son los números pequeños? Los números que oscilan desde el 0 hasta el 1, no más. Puede ser 0, 0, 0, 0, 0 y 10.000 ceros hacia adelante y el 1 al final. Eso es un número extremadamente, y está entre el 0 y el 1, pequeño. ¿Alguna duda? ¿Quién presentó los primeros indicios de la notación científica? Pues en la civilización antigua, en Babilonia, Egipto, Grecia, ya se representaban con fracciones y proporciones que representaban cada número extremadamente pequeño, como un todo. No existía un sistema uniforme como tal, pero tenían sus diminutivos. Por ejemplo, en lo que era en Egipto decían un cuarto, un medio, un octavo, para poder abreviar las cantidades grandes. En la Edad Media y en el Renacimiento vino lo que fue los logaritmos y el cero, recordando que esto es una base fundamental para lo que es la notación científica, porque lo que son los logaritmos y el cero es el concepto del cero y el número decimal, que llegaron hasta Europa desde la India estas teorías y el mundo árabe, y eso se abrió puertas a una mejor representación de cantidades pequeñas. En el siglo XVII, Napier desarrolló lo que fue los logaritmos que le decía, lo que facilitó el trabajo con números grandes, pequeños y medianos, potenciales de 10, siempre potenciales de 10.
Esto permitió expresar números pequeños como potencias negativas de 10, aunque aún no exista la notación científica moderna. En el siglo XVII hacia adelante, que fue el 17-18, René Descartes fue uno de los primeros en usar notación exponencial, escribiendo cosas como 10 elevado a la menos 3 para representar milésimas. Con el crecimiento de la ciencia y la física, especialmente con los trabajos de Isaac Newton, Galileo, surgió la necesidad de expresar con facilidad las cantidades. Por ejemplo, el grosor de un cabello humano, que sería 1 por 10 elevado a la menos 4. Eso sería también una forma de describir lo largo de una medida o la masa de una partícula subatómica. Eso es en electrones, que sería un poco más grande las dimensiones. Sería, por ejemplo, 9.11 por 10 a lo menos 31, elevado a lo menos 31. Eso es una cifra que si desglosamos todo ese término, esos 4 o 5 números, sería un resultado de más de 20 números. A finales del siglo XX se consolidó lo que es la ciencia, como les indicaba, con lo que fue el avance de la tecnología y especialmente lo que es la revolución de la física atómica y la cuántica. Fue impredecible contar con un sistema claro, indispensable. Se necesitaba un sistema que pudiese explicar todo lo que es un gran, una gran base de datos en números pequeños. Se volvió común en los libros la física y la matemática para expresar cantidades en formas potenciales negativas de menos 10. El estándar internacional, que es el SI de las unidades, el Sistema Internacional de Unidades, que es el SI, es un tema que se desarrolló en el siglo XX. ¿Me escuchan? ¿Sí? Dígame. Sí, dígame, don Castillo. Sí, Ya, lo escucho. ¿Tiene duda? no, no. ¿No? Ya, ok. Les estaba explicando lo que es el SI. El SI es un sistema internacional de unidades que se organizó para estandarizar lo que son las notas científicas que garantizaban los investigadores de aquella época. Como quiera, hubo un registro para avalarlos. Eso vendría a ser el SI. Se establecieron que los números pequeños deben describirse como siempre x 10 menos el valor del exponente. Siempre va a ser entre el 1 y el 0. El exponente negativo indica cuántas posiciones se ha movido el punto decimal hacia la derecha para llegar al número base. Por ejemplo, si nosotros tenemos 0.01, lo transformamos en una notación científica de números pequeños, ¿cuál es el resultado? 1, x, 10. ¿Cuántos ceros se está moviendo? 2. Entonces sería 10 elevado a la menos 2. ¿Por qué? Porque la cantidad de ceros o que se mueve hacia la derecha va a ser el número del exponencial en negativo. La notación científica con números pequeños surgió con la necesidad práctica de la ciencia, la evolución desde las fracciones antiguas hasta llegar a lo que es la estandarización de las potencias negativas, y es indispensable para la física, la química, la astronomía, lo que es la medicina y otros elementos mucho más. Hasta allí, ¿dudas? Podemos visualizar en la pantalla lo que tenemos, son ejemplos prácticos
de cómo resolver lo que son las notaciones científicas con números pequeños. Cómo desarrollarlo paso a paso y cómo es el resultado. También incluye lo que es la teoría. Si visualizan, Sí, ok, los pasos para desarrollar una notación científica siempre es ubicar el primer número destinado del cero. Mueve el punto decimal justo después de ese número. Cuenta cuántos lugares movió el punto y escribimos el número como 10 elevado al valor negativo de las veces que se movió el número. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar lo que es la evidencia de los estudiantes que se encuentran ahorita conectados. Listo, denme un momento. La clase del día de hoy son las 11 de la mañana del día 22 de julio, martes, y para esta clase tenemos conectado a la estudiante Arely Solórzano y al estudiante Castillo. Listo, ahora sí, vamos a seguir con lo que es la tarea en clase. Se trata de resolver las preguntas, seleccione la respuesta correcta y justifique su respuesta. ¿Cuál de los siguientes números se considera pequeño en una notación científica? Tenemos 3, 0.05, 25 o 5.0600. ¿Cuál es la respuesta? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de escribir 0.0001 en notación científica? La siguiente es, ¿qué indica el exponente negativo en una expresión científica? Tenemos las opciones, que el número es mayor a 10, que se multiplica por sí mismo, que el número es menor que 1, que la base es negativa. La siguiente es, ¿qué resultado representa la notación 4.5 por 10 elevado a la menos 3? Las respuestas tenemos las siguientes. 0.0045, la siguiente es 0.0045,
La siguiente es 450 y la siguiente opción es 45. La quinta pregunta a resolver es el número 0,0000072 se escribe como 7,2 elevado al exponente 72 elevado base 10 exponente 7,2 por 10 elevado a la potencia o 0,72 por 10 elevado al exponente. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Tenemos dudas para resolver estos ejercicios? No, Ok, ¿alguien más? De la primera pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta, don Castillo? ¿Qué se considera un número pequeño en la notación cero científica? punto cero cinco. ¿Por La qué? opción B, Ok, ¿por qué? porque se cuenta según los ceros, ¿ya? Exactamente. El Por ejemplo, si valor, es, ajá, si es 0,05, entonces es antes del uno, ¿no? exactamente, es entre el cero y el uno. Eso es un número pequeño. Si vemos allí en las opciones tenemos el 3, pero el 3 son dos números más que el uno, entonces no es. Si tenemos el 25, esos son mucho más números a partir del uno. Estamos hablando que son 24 números más que el uno. Y si es 5,600, de igual manera no está entre el espacio de 0,1. Tiene que ser, para que sea un valor pequeño, tendría que ser entre el cero y el uno. Puede ser 0,000 y la cantidad de ceros y al final uno o 2, pero eso es un valor pequeño porque tiene los ceros delante. La siguiente, ¿qué indica el exponente negativo en una expresión científica? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? La C, Ok, ¿por qué? porque según lo que dice que el número es menor que uno, y usted nos ha explicado que cuando el exponente es negativo, indica eso. Exactamente, porque cuando el exponente es negativo, tiene que ser menor a uno para que sea negativo. La siguiente, el ejercicio 5. ¿Cuál usted cree que es la respuesta correcta de expresar esa cantidad de números? No veo muy bien. Podría ser Cala. Es que no veo los ¿Qué hacer exponentes. yo? De igual manera, este contenido se encuentra en la plataforma Sí, educativa. pero Sí, creo que ahorita le abro, tiene un ratito. Allí puede visualizar. sí. Ok, ¿cuál usted cree Eh, que es la respuesta del quinto ejercicio en clase? em, la C, Ok, ¿por qué? Estamos um, hablando que la diferencia hay entre un número en el exponente negativo sobre la base 10 y un punto. entonces es la D. Es la B. ¿Por qué es la B? No, la D. Creo que me confundí. A ver, Pero contamos bueno, me quedé ahí, sí. cuántos ceros hay. ¿Cuántos ceros hay? Eh, 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo veo 7 ceros. ¿Usted cuántos Ah, ve? pero está contando después del punto, claro. Exacto, pero ¿cuántos ceros Sí, hay? 7.
7 ceros. Entonces, va a ser, ¿cuál va a ser el valor chiquito que va a ir arriba? El elevado. 7 menos 7. 7, ok. Y como estamos hablando que son una cantidad entre el cero y el uno, va a ser elevado al negativo o a lo positivo. Al negativo. Ok. Dice que tenemos 72. Si corremos el cero, vamos corriendo, ¿verdad? Aquí tenemos un cero, corremos el punto. ¿En dónde queda el punto si lo corremos hasta el final? Queda entre el 7 o después del 7 o antes del 7 o después del 2. Corra 7 veces el punto. Queda entre el 7, pues, ¿no? 72. A ver, corremos el punto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto queda entre el 7,2. Corremos la misma cantidad de veces el punto. Ok, La respuesta vendría a ser la C. 7,2 por 10 Menos 7. menos 7. Exactamente, esa sería la respuesta. Puede realizar el siguiente ejercicio en el que está el 4. ¿Qué resultado representa la notación? 4,5 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuál es la respuesta? La, Es lo la A. contrario. Es la A. Ujú. ¿Seguro? ¿Por qué O usted la, cree que es la A? estoy entre la A y la B, pero creo que es la A. ¿Es la A o la B? A ver, ponga usted en su cuaderno, apunte el 45. Dice que vamos a borrar el cero, el punto de allí. Vamos a poner 45. Dice que tenemos la base 10 y que tenemos un negativo con 3. Eso quiere decir que tenemos ¿cuántos ceros? 3. 3 ceros delante del 45. Entonces, ubicamos los 3 ceros y el punto ¿dónde va a ir? Después del primer cero. Entonces, la respuesta La B. es la B. ¿Se le hizo difícil? No. Dentro. Podemos seguir resolviendo ejercicios, le voy explicando y si se le va haciendo más fácil cada vez que resuelva cada ejercicio. ¿Te parece? Sí, sí. Ok. Entonces, si tenemos un ejercicio, convierta lo que es el número, el valor 0,00031 en una notación científica. ¿Cuál sería la respuesta en ese ejercicio? Sería 3,1 Ok. por 10 menos 4. Exactamente. O ahí le cogió, le entendió la teoría. Esa es la forma más fácil de resolverlo. La cantidad que usted tenga en negativo de exponente
va a ser la cantidad de ceros que va a tener. Y no solo eso, sino que es la cantidad de veces que usted va a correr el punto. Lo va a correr siempre hacia la derecha porque va a ser un número en negativo, entre 0 y 1. Es un número pequeño. Otro ejercicio, convierta el valor 0.0000089 en una notación científica. ¿Cuál es el resultado? 8,9 ¿Ok? por 10 menos 7. Exactamente, exactamente, estimado. Viendo que a usted ya se le hace fácil realizar lo que es los ejercicios, entonces va a poder realizar también lo que es la tarea en casa. La tarea en casa consiste en lo siguiente: poner en práctica la teoría que vimos en esta clase. ¿Qué número representa el 2.4 por 10 menos 5? Si un número se expresa como 1.3 por 10 menos 7, ¿cuántos ceros hay después del punto decimal? Antes del 1. ¿Cuál de los siguientes es el exponente correcto para representar 0.00001 en notación científica? ¿Cuál es el error en la siguiente expresión? 0.5 por 10 menos 2. Si tenemos 6 por 10 menos 8 elevado a la menos 8, representando una longitud, ¿a qué equivale en metros? De eso se trata la tarea en casa. Recuerden resolverlas en el plazo estimado antes de que finalice la fecha de entrega. Actividades que sean entregadas fuera del tiempo límite van a ser, sí se van a poder ser recibidas. O sea, yo sí las voy a poder recibir, pero por normativa, en mi materia se deducen 2 puntos por tareas entregadas fuera del tiempo estipulado. Tareas entregadas fuera del tiempo estipulado no tiene opción de recuperación. Si la presentó dentro del tiempo estipulado y hizo, por ejemplo, algún ejercicio mal, se le da la oportunidad de que pueda corregir porque presentó la tarea a tiempo. De igual forma, esta clase grabada va a ser subida a la plataforma educativa para que puedan visualizar el contenido. Voy a proceder a compartir lo que es el listado de los estudiantes que se encuentran conectados en la clase. Pueden visualizar el día de hoy. Finalizamos el tema de notación científica con números pequeños con los estudiantes Justin Castillo y Arely Solórzano. Eh, la estudiante Arely Solórzano se encuentra conectada, pero no hemos tenido participación del estudiante y hemos contado con la participación completa del estudiante Justin Castillo. Felicitaciones, estimado, por estar activo dentro de las clases. Listo.
Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Cualquier duda o novedad pueden escribirme un mensajito por la plataforma o me le indican en la siguiente clase. Voy a estar atenta a la presentación de sus actividades para que pueda ser revisado. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan buen día. Igualmente me cuides, adiós. De igual manera.